Bien, arrancamos entonces con unidad número 28, sistema reproductor. Como nosotros sabemos, en el proceso de la reproducción se forman nuevos individuos que contienen características que han heredado de sus ancestros, de sus padres, que pueden ser ventajosas o pueden ser perjudiciales. Cuando nosotros hablamos de reproducción, tenemos que saber que hay individuos que se van a reproducir en forma asexual y hay individuos que se van a reproducir en forma sexual. Los que se reproducen en forma asexual lo hacen por un proceso de mitosis, y los que se reproducen en forma sexual hacen dos partes. Por un lado, forman sus gametas, y después unen esas gametas en un proceso que se llama fecundación. En ese proceso llamado fecundación es cuando se va a formar el huevo o cigoto o embrión. Entonces, el macho, por su lado, va a formar sus gametas masculinas en sus gónadas, que son los espermatozoides, y la hembra, en sus gónadas, va a formar ovocitos o ocitos, que es la gameta femenina. Posteriormente se va a unir gameta masculina, gameta femenina, y me van a formar un huevo o cigoto. Primera diferencia que yo ya puedo ver a simple vista es que la gameta femenina no es móvil y la gameta masculina sí, porque tiene una cola, tiene un flagelo que le permite moverse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la gameta masculina quien va en busca de la gameta femenina. Por eso la gameta masculina tiene cola, porque si ninguno de los dos fuera móviles, ¿cómo se unirían? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la reproducción sexual y asexual, tenemos que saber que hay individuos en donde las generaciones no se superponen. Por ejemplo, en muchos invertebrados y en las plantas, las generaciones sucesivas nunca se superponen. En cambio, en nosotros, por ejemplo, los vertebrados, los padres no solo que persisten después de producir su descendencia, sino también que son indispensables para que esa descendencia sobreviva, porque hay muchísimo cuidado parental. Entonces vamos a clasificar a los animales de dos tipos. Los que tienen fecundación interna y los que tienen fecundación externa. ¿Qué significa esto? Llamamos animales de fecundación interna a aquellos donde la gameta femenina y la gameta masculina se producen dentro del cuerpo de la hembra. Por ejemplo, en nosotros, en las aves y en la mayoría de los reptiles. Y llamamos fecundación externa a la fecundación donde la gameta masculina y la gameta femenina se unen fuera del cuerpo de la hembra. En los invertebrados, en la mayoría de los peces y en los anfibios ocurre esto. Pero a su vez, yo puedo clasificar a los animales según dónde desarrollen su embrión. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se une la gameta femenina y masculina y forman el huevo cigoto, ese huevo cigoto empieza a desarrollarse. Eso se llama desarrollo embrionario. De hecho, ustedes en la unidad que sigue tienen una unidad que se llama desarrollo embrionario, porque van viendo las distintas etapas puntualmente del embrión humano, pero sigue siendo un desarrollo embrionario. Entonces, hay tres grupos de animales: ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. En los ovíparos, por ejemplo, las aves, la mayoría de los reptiles y los mamíferos monotremas son mamíferos que son como un grupo especial dentro de los mamíferos, porque se llaman mamíferos porque tienen glándulas mamarias, pero por ejemplo ponen huevos. Entonces por eso son como un grupo especial, y dentro de este grupo está el ornitorrinco y la equidna. Después si quieren búsquenlos en internet para que vean la fotito de cómo son el ornitorrinco y la equidna. En estos animales, la fecundación puede ser interna o externa, pero el desarrollo del embrión es siempre
externo fuera del cuerpo de la hembra. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a producir afuera, dentro de un huevo que se llama huevo amniota. Entonces, en este caso, el huevo que se forme se va a desarrollar, se va a nutrir y va a crecer dentro de un huevo fuera del cuerpo de la hembra. ¿Qué pasa con los ovovivíparos? Fíjense que el nombre mismo se los dice, que es como una mezcla de los dos, de los ovíparos y los vivíparos. ¿Por qué? Porque en estos ovovivíparos lo que ocurre es lo siguiente. La fecundación es interna, es decir, que la gameta masculina y femenina se unen dentro de la hembra. Pero el desarrollo del embrión se produce en lo que se llama el oviducto de la hembra, pero con una particularidad. La hembra solo lo protege. La hembra no lo nutre y la hembra no interviene en el desarrollo de ese embrión. Solo lo protege. Por ejemplo, esto pasa en los reptiles, en los anfibios y en algunos peces. Repito, ¿está dentro del cuerpo de la hembra? Sí, en el oviducto. Pero la hembra no interviene en su desarrollo. La hembra no lo nutre a ese embrión. Y después tenemos los vivíparos. Ahí dentro de los vivíparos estamos nosotros. Nosotros, los mamíferos marsupiales, nosotros somos mamíferos placentarios. Los peces óseos y los peces cartilaginosos. En este caso, la fecundación es interna, y acá sí yo tengo una cavidad específica, como por ejemplo el útero, o algo similar, donde se va a desarrollar todo el embrión. Ahí sí, la hembra protege, nutre e interviene en el desarrollo de ese embrión. De hecho, cuando se corte el aporte nutricional a ese embrión, el embrión tiene mucha probabilidad de morirse, porque casi que depende exclusivamente de la nutrición que reciba por parte de la madre. ¿Cuál es la diferencia entre un mamífero marsupial y un placentario? Nosotros, por ejemplo, somos placentarios, que nosotros completamos el desarrollo dentro de la panza de la mamá, vendría a ser del útero, y nacemos ya formados y vivos. En los mamíferos marsupiales, como por ejemplo el canguro y el koala, tienen una bolsa que se llama marsupio. Entonces, ¿qué ocurre? El embrión, parte de su desarrollo lo hace dentro de la madre y completa, nace vivo y termina el desarrollo dentro del marsupio. Obviamente ese marsupio lo lleva la madre también. Entonces, esa bolsita que tienen como, no sé si alguna vez lo han visto, que el canguro siempre tiene como el cangurito bebé adentro, en realidad es porque completa su desarrollo dentro de ese marsupio que tienen ahí. Entonces, empieza dentro de la madre, pero completa el desarrollo. Independientemente, la madre sigue aportando en el desarrollo y en la nutrición de ese embrión. Entonces, arrancamos, antes de arrancar, mejor dicho, con el aparato reproductor masculino, vamos a hablar de algo que se llama plasticidad sexual. ¿Qué es esto? Se pusieron a estudiar lo que es algunos vertebrados no mamíferos y se descubrió que habían animales que, sobre todo peces, que cambiaban de sexo. Es decir, que tenían una plasticidad sexual. Por ejemplo, lo vieron en los peces que se llaman peces teleósteos, porque son peces que tienen esqueletos óseos, y se descubrió que tenían la capacidad de poder cambiar de sexo. Es decir, que debido a factores genéticos, a factores ambientales y a factores fisiológicos, podían cambiar de sexo.
Obviamente, esto es una ventaja para el animal, es decir, esto le asegura el éxito reproductivo. Pero, por ejemplo, hay un pez que se consume mucho, que vive en la costa del mar argentino, o sea, de acá de nuestro país, que se llama besugo, y que es un pez que se ha demostrado que tiene, por ejemplo, esta plasticidad sexual. Y además, por ejemplo, hay otros peces, como por ejemplo, hay un pez que se llama anguila criolla de agua dulce, que se descubrió que a lo largo de su vida existían dos tipos de machos. El macho, que siempre desde que nació había sido macho, y el macho que proviene o que se formó de la reversión sexual de una hembra. Entonces, todos estos casos que yo les conté son casos de hermafroditismo, es decir, animales que tienen ambos sexos en forma simultánea o en forma secuencial. En una etapa de su vida tienen un determinado sexo y en otra etapa de su vida tienen otro. Los peces que durante toda su vida son machos o durante toda su vida son hembras, es decir, que mantienen su mismo sexo, se les llama gonocóricos. Entonces, claramente, chicos, esto no es de un día para otro. Esto se debe, como les dije, a distintos factores que son factores principalmente genéticos, también hay ciertos factores ambientales y también hay factores de tipo fisiológicos. Claramente, si es una ventaja, si les da un éxito mayor a los demás, y obviamente es una ventaja para el animal poder cambiar de sexo. Ahora sí, arrancamos con el aparato reproductor masculino. En el aparato reproductor masculino, nosotros vamos a distinguir dos tipos de órganos: los órganos sexuales primarios y los órganos sexuales secundarios. Órganos sexuales primarios tenemos los testículos. ¿Por qué? Porque el testículo es el lugar donde voy a producir espermatozoides y se va a producir testosterona, que es la principal hormona, el principal andrógeno que producen básicamente los hombres, los machos. Ahora, acompañado de esto, tenemos órganos sexuales secundarios, que si bien no forman espermatozoides, ni tampoco secretan testosterona, cumplen distintas funciones que acompañan a el funcionamiento del testículo. Por ejemplo, el pene, que es un órgano copulador. Por ejemplo, las glándulas anexas, como la próstata, las vesículas seminales o las glándulas bulbouretrales, que secretan sustancias que van a formar parte del semen. O sea, van a acompañar a los espermatozoides formando el semen. Y por último, tenemos conductos, como por ejemplo los conductos genitales y los conductos excretores, donde tenemos el epidídimo, los vasos deferentes, los tubos seminíferos, que van a conducir a nuestros espermatozoides. Vamos a empezar por los testículos, pero antes, miren, quiero que vean una cosa. Esto es el aparato reproductor masculino visto como en forma lateral, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar? Miren, esta es la salida de la uretra. Acá está el pene, esta es la salida de la uretra. En esa uretra yo voy a volcar el contenido de la vejiga, es decir, orina, y por otro lado voy a volcar la salida del sistema reproductor. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el testículo produce espermatozoides. Esta estructura que tiene acá arriba el testículo se llama epidídimo y es una estructura muy importante porque acá los espermatozoides maduran. Los espermatozoides hacen este recorrido y salen a la uretra. Junto con los espermatozoides va secreciones de la próstata, que también se vuelcan, secreciones de la vesícula seminal, que también se vuelcan, secreciones de la glándula bulbouretral, que también se vuelca. Todo eso es lo que forma el semen, que también va a salir por la uretra. Entonces es una salida conjunta del sistema excretor y del sistema reproductor. Por otro lado, me gustaría que vean lo siguiente. El pene
Esto es una imagen obviamente esquemática, pero quiero que veamos lo siguiente. Tiene todos este tejido que se llama tejido eréctil. ¿Por qué se le llama tejido eréctil? Esto se llama bulbo del pene o del cuerpo esponjoso del pene. ¿Por qué? Si yo lo miro de cerca, tiene como un montón de agujeritos chiquititos, como si fueran la cabeza de un alfiler. Todos esos son orificios. ¿Por qué? Porque esos orificios son los que se van a llenar de sangre y van a producir la erección. Entonces, el tejido se llama eréctil o tejido esponjoso eréctil porque tiene pequeñísimos agujeritos que se llenan de sangre y permiten la erección en el hombre. Ya lo vamos a ver enseguida cómo es el proceso de la erección, pero ya que estamos viendo la imagen, por eso les cuento. Bien, empezamos ahora sí con los testículos. Los testículos, como les dije, son órganos sexuales primarios porque van a producir los espermatozoides y por otro lado van a producir testosterona. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Los testículos se encuentran fuera del cuerpo del hombre porque si los testículos estuvieran adentro, no se podrían producir espermatozoides. ¿Por qué? Porque los espermatozoides, para producirse, necesitan 3 grados menos que la temperatura corporal que nosotros tenemos. Entonces, si los testículos estuvieran dentro del cuerpo, no se podrían producir espermatozoides. Entonces, los testículos, inicialmente, cuando se forma vendría a ser el embrión masculino, los testículos están dentro de la cavidad abdominal. Y antes del nacimiento, o apenas nace, se produce el descenso de los testículos hacia el escroto, que es esta bolsa, este saco, que va a recubrir a los testículos. Entonces, ¿qué es lo que hace este escroto? Lo que hace es darles la temperatura óptima a los testículos para que puedan producir espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la temperatura ambiente sea muy fría, va a acercar a los testículos hacia el cuerpo. Cuando la temperatura ambiente sea más alta, el escroto va a alejar a los testículos del cuerpo. ¿Por qué? Porque les repito, para poder producir espermatozoides necesita una temperatura determinada, que puntualmente es 3 grados menor a la temperatura que tenemos en el cuerpo. Esa es la razón por la que los testículos están afuera y no adentro, como nosotros tenemos los ovarios. Ahora, dentro del testículo, de cada testículo, si yo pudiera hacer como un zoom, vería que están divididos en compartimentos. Aproximadamente hay 250 compartimentos por testículos, y en esos testículos, en esos compartimentos, tengo lo que llamo túbulos seminíferos, que son túbulos enrollados dentro del testículo, pero lo que a mí me importa de esos túbulos seminíferos son las células que contiene. ¿Por qué? Porque voy a tener células de Leydig entre los tubos seminíferos. ¿Qué van a hacer esas células de Leydig? Van a producir lo que estuvimos hablando recién, van a producir testosterona, que es el principal andrógeno que el hombre produce. Y dentro de los túbulos seminíferos voy a tener células espermatogénicas, que son las que me van a dar origen a los espermatozoides, y por otro lado, células de Sertoli, que son células que van a nutrir y van a sostener a mis espermatozoides. Ojo acá con las células que están adentro y las células que están entre los túbulos seminíferos, porque siempre se confunden con lo mismo. Las células de Leydig están entre los túbulos seminíferos y las células de Sertoli y las espermatogénicas dentro de los túbulos seminíferos. Todo esto está dentro de cada testículo. Entonces, vamos a empezar viendo un poquito
ustedes ya lo han visto, mejor dicho, repasando, el proceso de formación de mis espermatozoides. Primero, esto ustedes lo vieron en ciclo celular, o sea que esto sería función de repaso. Pero, ¿qué es lo que a mí me interesa que entiendan? El proceso completo, partiendo de una espermatogonia hasta formación de 4 espermatozoides, demora 8, 9 semanas. Todo el proceso. Ahora, la etapa más larga es esta etapa de acá. Es la conversión de espermátides a espermatozoides. Esa etapa, que se llama, ya la vamos a ver, espermiogénesis, escuchen bien, espermiogénesis, dura de 4 a 8 semanas. Entonces, ¿cómo comienza la formación de los espermatozoides? Comienza de la siguiente manera. Parto de una espermatogonia, que es una célula diploide. Estas células, repito, están dentro de los túbulos seminíferos. Estas células, si son diploides, ¿cuántos cromosomas tienen? Estoy hablando de un hombre, un humano. 46. Perfecto. Tiene 46 cromosomas, o sea, 23 pares. Estas espermatogonias, si hubiera una sola espermatogonia, cuando el hombre produce los espermatozoides, se queda sin espermatogonias. O sea, que el hombre tiene que poder justamente multiplicar la cantidad de espermatogonias y poblar el testículo de espermatogonias. ¿Para qué? Para que estas espermatogonias puedan comenzar el proceso. Entonces, ese proceso de multiplicar las espermatogonias lo hace por mitosis. Es decir, repito, el hombre básicamente multiplica las espermatogonias que hay en sus testículos por mitosis. En cambio, en determinado momento, algunas de esas espermatogonias se diferencian a espermatocito primario. Ojo con esto, porque de acá a acá no ha hecho ninguna meiosis, es simplemente una diferenciación. Entonces, las espermatogonias, algunas, se diferencian a espermatocitos primarios. Obviamente, esos espermatocitos primarios tienen la misma dotación cromosómica que la espermatogonia, porque en realidad fue una diferenciación. Todavía no ha hecho meiosis. ¿Qué va a pasar? A continuación, esos espermatocitos primarios hacen la primer meiosis, la meiosis 1. Acuérdense que esa meiosis tiene las mismas etapas que la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Cuando termina la meiosis 1, de cada espermatocito primario formé 2 espermatocitos secundarios, que ya son haploides. Entonces, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. Exactamente. A continuación, ese espermatocito secundario hace la segunda meiosis y forma espermátides. También son haploides. ¿Cuál es la diferencia entre todo? Si los dos son haploides. ¿Ya lo vieron a esto? La meiosis. O sea, una es meiosis 1 y otra es meiosis 2. Pero los dos son haploides, ¿con qué diferencia?
¿En qué se diferencia el haploide del espermatocito secundario y el haploide del espermátide? Acuérdense que estos, muy bien, exactamente, estos son haploides dobles y estos son haploides simples. Acá tiene 23 cromosomas dobles y acá tiene 23 cromosomas simples. Crucecita, palito, acuérdense. Y posteriormente estas espermátides se transforman en espermatozoides por un proceso, escuchen bien, que se llama espermiogénesis. Ojo con confundir la espermatogénesis con la espermiogénesis. La espermiogénesis es la transformación de las espermátides en espermatozoides. Ese proceso es el que más dura. Dura de 4 a 8 semanas. ¿Sí? Entonces, miren, espermatogonia se diferencia en espermatocito primario. Primera meiosis, 2 espermatocitos secundarios. Segunda meiosis, 4 espermátides. Acá viene el proceso de espermiogénesis. ¿Qué pasa acá? Que se transforma de esto a esto. Ese proceso es el más importante, chicos, porque es cuando adopta esta forma, desarrolla el flagelo. Ese proceso de espermiogénesis es el proceso que tienen acá. Hay una transformación estructural, pero no una transformación cromosómica. ¿Qué quiere decir esto? Que, perdón, estos espermatozoides tienen la misma dotación cromosómica que estas espermátides. No cambian. Lo que pasa es que lo que hay es una transformación estructural. Y esa es la transformación que ustedes tienen acá. ¿Qué ocurre? Partamos de acá. ¿Qué veo en esta célula? Veo mitocondrias, veo núcleo, aparato de Golgi, ese núcleo contiene ADN. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ir viendo cómo se va transformando de a poco hasta obtener la estructura final del espermatozoide, que es esta que tienen acá. El espermatozoide tiene 3 regiones. Una cabeza, que contiene el núcleo y ADN, y tiene una región que se llama acrosoma. Un cuello, que contiene mitocondrias, y una cola. Entonces, todo este proceso de transformación es para llegar a obtener esta estructura que ustedes ven acá. ¿Cómo es ese proceso de transformación? Primero, recuerden que el núcleo contiene material genético. Eso es lo que va a terminar acá. Los centriolos, uno se va a desplazar hacia el extremo opuesto y otro va a ensamblar dímeros de tubulina para formar ese flagelo que ustedes están viendo acá, que se empieza a formar. ¿Para qué le sirve el flagelo? Para moverse, claramente. Miren cómo se va transformando y finalmente queda el flagelo transformado. ¿Qué otra cosa más pasa? Miren la distribución que tenían acá las mitocondrias. Miren cómo se empiezan a juntar. Se juntan y se colocan en el cuello del espermatozoide. ¿Para qué necesito mitocondrias en un espermatozoide? Para tener energía para moverse. Exactamente, porque yo les dije que el espermatozoide se mueve por medio de su cola. Para poder moverse necesita energía. Eso quiere decir que las mitocondrias que tenga le van a dar ATP para que se pueda mover. ¿Qué más pasa? El complejo de Golgi contiene vesículas en su interior
con gránulos. Esos gránulos se fusionan, miren cómo se va transformando, y finalmente forma una región que se llama acrosoma. ¿Qué contiene esto? Contiene enzimas, como por ejemplo la hialuronidasa, que lo que van a hacer es lisar las capas que envuelven al ovocito para poder entrar y unirse con el ovocito. Les cuento, eso te lo vamos a terminar de ver mañana, pero para que sepan, el ovocito, que es la gameta femenina, está rodeado por capas de células. Entonces, el espermatozoide, para poder llegar al ovocito, necesita atravesar esas capas de células. Esas enzimas que tiene almacenada, como por ejemplo la hialuronidasa, van a ver que hay otra que se llama también acrosina, lisan esa estructura que rodea el ovocito y se unen con el ovocito. Quiere decir que este espermatozoide maduro, diríamos, ya no tiene complejo de Golgi, porque el complejo de Golgi se transformó en esto que vemos acá. Entonces, este es el espermatozoide maduro. Cabeza, cuello, cola. ¿Qué pasa una vez que se producen los espermatozoides dentro del testículo? Bueno, una vez que se producen dentro del testículo, pasan a esa estructura que yo les dije que tienen por arriba, que se llama epidídimo. ¿Qué va a usar ahí? Ahí van a madurar, van a adquirir más motilidad. Una vez que salen del epidídimo, van a pasar a esto que se llama conducto o vaso deferente. Acá se van a almacenar los espermatozoides. Este vaso conducto deferente, junto con arterias, venas, nervios y tejido conectivo que lo envuelve, forma lo que se llama el cordón espermático. Cuando un hombre se hace la vasectomía, se corta este conducto y entonces los espermatozoides nunca llegan a volcarse en la uretra. No es que el hombre no produce más espermatozoides, sino que los espermatozoides, como se corta este conducto, nunca llegan a volcarse en la uretra. Entonces el espermatozoide sale del testículo, va al epidídimo, pasa por el conducto deferente, miren lo que pasa acá. Una vez que pasa por el conducto deferente hace esto y sale. Pero en el trayecto, la vesícula seminal produjo sus secreciones, la próstata produjo sus secreciones, y hay otra glandulita, que acá no está, que se llama glándula bulbouretral, que también produce sus secreciones, que es esta glándula que tienen acá. Entonces, eso es lo que va a salir por acá, es lo que se conoce como semen. Miren. Las glándulas anexas, entonces, son tres: vesícula seminal, próstata y glándula bulbouretral. ¿Por qué llamamos glándulas anexas? Porque si bien no van a formar espermatozoides, ni tampoco van a secretar hormonas, sí van a secretar sustancias que van a formar parte del semen. Por ejemplo, la vesícula seminal secreta un líquido que es rico en fructuosa. ¿Qué es la fructuosa? Un monosacárido. Muy bien. Eso le sirve al espermatozoide para nutrirse, para obtener energía. Además, contiene prostaglandinas. Ustedes vieron ya las prostaglandinas y vimos que, de hecho, el lugar en donde estas prostaglandinas yo las encontraba, o donde se encontraron, mejor dicho, en mayor proporción, fue en el semen. En el primer lugar donde se encontraron prostaglandinas fue en el semen. ¿Qué hacen estas prostaglandinas? Cuando el semen llega al aparato reproductor femenino, estimula las contracciones del útero de la mujer
y estimula las contracciones de los oviductos para facilitar que el espermatozoide ascienda y llegue hasta el ovocito. Por otro lado, tenemos la próstata. La próstata la habrán sentido nombrar porque es muy común en el hombre, después de una cierta edad, empezar a hacerse los controles prostáticos. ¿Por qué se hacen controles? Porque así como en la mujer el cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes, en el hombre el cáncer de próstata es uno de los más comunes. Igual no es solamente por el cáncer, generalmente el hombre puede tener, a medida que crece, un agrandamiento de su próstata, producto de su edad. Entonces, muchas veces eso altera en el hombre la forma de orinar. Entonces, ¿qué produce esta próstata? Produce un líquido lechoso, ligeramente ácido, que contiene ácido cítrico y fosfatasa ácida. Entonces ustedes me van a decir, ah, bueno, Dani, entonces, si este es ácido, ligeramente ácido, ¿el semen es ácido? No. El semen, por más que contiene estas secreciones ligeramente ácidas, es alcalino. Aproximadamente tiene un pH de 7,5. ¿Por qué es alcalino? Porque el aparato reproductor femenino es ácido. Acuérdense que yo les conté que las mujeres tenemos en el aparato reproductor femenino bacterias que producen ácido láctico. Entonces eso hace que el pH vaginal sea entre 4 y 5. Entonces, el semen es alcalino para neutralizar un poco la acidez del aparato reproductor femenino. Y la última glándula es la glándula bulbouretral. En este caso, esta glándula produce un moco que sirve como lubricante. ¿Qué lubrica? Dos cosas. Por un lado, lubrica la uretra para facilitar la salida del espermatozoide, de los espermatozoides. Por otro lado, lubrica el ingreso del pene al tracto genital femenino. Entonces esa secreción funciona como un lubricante. Entonces, en conclusión, el semen aproximadamente se producen de 2 a 4 mililitros de semen por eyaculación. Esto depende también de la estimulación que haya habido durante la actividad sexual o de la abstinencia sexual previa, puede ser más, puede ser menos, de 2 a 4 mililitros, pero se hace un promedio entre 2 y 4. Y ese semen contiene, escuchen bien, 200 millones de espermatozoides. En esos 2-4 mililitros de semen hay 200 millones de espermatozoides. De hecho, cuando un individuo tiene menos de 20 millones de espermatozoides, se considera que es estéril. Usted me va a decir, dale, Dani, con 20 millones, ¿cómo va a ser estéril? Sí, porque la mayoría de los espermatozoides se mueren en el tracto reproductor femenino y no llegan a fecundar al ovocito. Entonces, es por eso que cuando tiene, ustedes imagínense, si con 200 millones solo unos pocos llegan, imagínense, con 20 millones tengo muchísima menos probabilidad de que lleguen al ovocito. Entonces, el semen comienza a producirse aproximadamente en la pubertad. A partir de los 11 a 14 años empieza a producirse y obviamente la secreción del semen, su composición, puede ir cambiando respecto a cómo van cambiando los niveles de testosterona, porque obviamente cuanto menos testosterona tengo, menos espermatozoides tengo, entonces menos contenido espermático, o sea, menos número de espermatozoides tiene el semen. Entonces, en conclusión, esta es la composición del semen. El semen tiene 10%
son espermatozoides. Aproximadamente 200 millones en cada eyaculación. El 90% restante es líquido seminal. Ese líquido seminal es el conjunto de las secreciones de la vesícula seminal, de la próstata y de las glándulas bulbo-uretrales. La vesícula seminal aporta entre un 40 y 60% de ese semen. Prostaglandina contiene fructuosa, aminoácidos, la próstata, ácido cítrico, fosfatasa alcalina, calcio, sodio, zinc, potasio. Y la glándula bulbourethral, acuérdense que funciona como la secreción que produce, funciona como un lubricante. ¿Saben cuánto puede vivir un espermatozoide? Un espermatozoide puede vivir 48 horas aproximadamente. Quiere decir que el método de conteo de los días, hay mujeres que se cuidan como método de control de la natalidad, usan el conteo de los días. Ya lo vamos a ver, eso de decir, bueno, aproximadamente ovulo el día 14, entonces si es antes del 14 no pasa nada. Bueno, primero que no es tan así, que no todas ovulamos el mismo día. Segundo, que la relación sexual se puede haber producido un día determinado, pero el espermatozoide vive 48 horas. O sea que la mujer quizás ovuló el día siguiente y se puede producir el contacto entre el óvulo y el espermatozoide, entre el ovocito, mejor dicho, y el espermatozoide. Entonces, los espermatozoides pueden vivir 48 horas, por ejemplo, fuera o en el aparato reproductor femenino. Para que se pueda producir la eliminación del semen, que es lo que se conoce como eyaculación, previamente tiene que haber lo que se conoce como erección. ¿Qué quiere decir esto? En una erección, es un poco lo que estábamos hablando antes cuando les hice ver lo que se llama el tejido esponjoso eréctil. En una erección hay un aumento en el flujo de sangre, entonces esas masas de tejido eréctil esponjoso que forman el pene, esos agujeritos que les mostré, que tienen como cabezas del tamaño de las cabezas de un alfiler, se llenan de sangre. Obviamente, esto está generado por estímulos que me estimulan las fibras parasimpáticas, que inervan los vasos sanguíneos, que desembocan justamente en estos tejidos eréctiles. Entonces, la sangre no se escapa, queda ahí, y entonces se produce lo que se llama la erección. Ahora, esa erección es acompañada de la descarga de un líquido desde las glándulas bulbouretrales, que es ese líquido que ya les dije yo, que es ese líquido lubricante. Entonces, en el momento de la erección, se produce una liberación de las glándulas bulbouretrales de ese lubricante que favorece que los espermatozoides salgan y también va a favorecer que el pene ingrese en el aparato reproductor femenino. Ahora, cuando se estimulan mecanorreceptores del pene y del escroto, se envían, escuchen bien, impulsos nerviosos a la médula, puntualmente a la médula espinal inferior, en forma de arco reflejo. Ustedes ya vieron el arco reflejo y ya vieron lo que era la médula. Entonces, llegan a las neuronas motoras la respuesta que inerva distintas partes del sistema reproductor. ¿Y qué es lo que ocurre? Una, el escroto, que es el que está protegiendo a los testículos, acerca los testículos al cuerpo. Por otro lado, los músculos que rodean al epidídimo, los músculos que rodean el epidídimo y el vaso conducto deferente se contraen para favorecer que el espermatozoide empiece a hacer el recorrido para salir por la uretra. Y por otro lado, los músculos que rodean el bulbo esponjoso
del pene y el tejido eréctil también se contrae para favorecer que el espermatozoide avance por la uretra. Obviamente no solo el espermatozoide, sino el semen en general. Entonces, cuando se produce la salida del semen es lo que se conoce la eyaculación. Eso da una sensación placentera, que es lo que se conoce como orgasmo. Ahora, ¿cómo se regula todo este proceso? Todo este proceso está regulado por la principal hormona que produce el hombre, que es la testosterona, que es un andrógeno. Los hombres también producen andrógenos, mejor dicho, en la corteza suprarrenal, pero en muy poquita cantidad. El hombre produce testosterona durante su vida intrauterina. De hecho, esa testosterona que produce le permite al hombre diferenciarse el macho a hembra. Cuando nace, los niveles de testosterona se mantienen muy bajitos hasta que llegan a la madurez sexual o pubertad. En la pubertad se produce un brusco incremento de la testosterona y ahí es cuando el hombre no solamente va a empezar a producir espermatozoides, sino que también va a empezar a desarrollar lo que llamamos caracteres sexuales secundarios. El hombre produce testosteronas en niveles elevados hasta por lo menos los 40-50 años. A partir de ahí, los niveles de testosterona empiezan a bajar, así todo, alcanzan para que el hombre pueda fecundar a una mujer hasta los 60, los 70. No hay ningún problema. El mecanismo de regulación de la testosterona es una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto que están viendo acá? Miren, todo esto ya lo vieron. O sea, no estoy contando nada nuevo que ustedes no hayan visto en endocrino, por ejemplo. Es simplemente aplicarlo al sistema reproductor. ¿Cómo sería el proceso? El proceso es así. El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotrofina. Hace que la adenohipófisis produzca luteinizante y folículo estimulante. La luteinizante estimula al testículo, puntualmente a las células de Leydig, para que produzcan testosterona. Se libera testosterona, esa testosterona interviene o estimula la espermatogénesis y al mismo tiempo, cuando los niveles de testosterona son muy elevados, por retroalimentación negativa inhibo a la LH e inhibo a la GnRH. Por otro lado, la adenohipófisis también produce folículo estimulante. En este caso, este ejerce efecto sobre las células de Sertoli del testículo. ¿Qué hacen? Secretan inhibina, las células de Sertoli. ¿Qué hace la inhibina? Su nombre lo dice, inhibe a la folículo estimulante. Entonces, si se ponen a pensar, en realidad no es nada distinto a lo que ustedes han estado viendo en sistema endocrino, que es una retroalimentación negativa. No tiene mayor complicación, porque además en el hombre no cambia durante el mes tanto su liberación de testosterona. Ahora mañana cuando veamos la mujer, van a ver que la mujer hacemos un pico, a otro pico de otra. Entonces, nuestros niveles hormonales en un mes cambian un montón. En el hombre no. Si bien la testosterona se libera en forma pulsátil, ¿qué quiere decir esto? El hombre a veces libera más testosterona y a veces menos. Por ejemplo, aumenta su liberación durante la noche, por eso el hombre puede tener erecciones en la mañana, porque aumenta la liberación de testosterona durante la noche. Pero la testosterona no solamente se va a encargar de la espermatogénesis. Como les dije yo, se va a encargar de lo que llamamos los caracteres sexuales secundarios. Si ustedes tienen algún niño entre 11 y 14 años, niño le digo yo, pero un hombre entre 11 y 14 años cerca, van a ver que muchas de estas características que yo les digo empiezan a pasar esa edad. ¿Por qué? Porque empiezan a tener un pico de testosterona. Por ejemplo, cambian la voz, hay un engrosamiento en la voz, porque la laringe crece, aumentan el tamaño del esqueleto, aparece vello corporal en las axilas, en el pecho,
en la cara, en el pubis. Hay una estimulación de las glándulas sudoríparas, empiezan a sudar más. Empiezan a aumentar su síntesis proteica, entonces sus músculos también empiezan a crecer. Y también hay una hiperactivación de las glándulas sebáceas, por lo que pueden empezar a tener acné. Entonces, hay una edad donde el hombre, por ejemplo, empieza a cambiar la voz. Entonces ahí es cuando uno puede empezar a analizar que ha empezado a producir más testosterona y entonces entró en la pubertad y entonces ha empezado a producir espermatozoides. Si bien yo les dije que la testosterona durante el mes en el hombre no se modifica su secreción, hay ciertas circunstancias que pueden modificar la secreción de la testosterona. Por ejemplo, los estados emocionales, el estrés, el dolor, la angustia, la ansiedad, circunstancias sociales, pero la que más afecta es el consumo de los anabólicos. Los esteroides anabólicos son compuestos que se consumen para aumentar la masa muscular, sobre todo las personas que van al gimnasio. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que los anabólicos, la molécula del anabólico, es muy parecida a la testosterona. Entonces el cuerpo que dice, hay testosterona, no voy a producir. Y el hombre inhibe en un 85% la secreción de testosterona. ¿Qué le empieza a pasar a ese hombre? Se contraen sus testículos, puede aparecer calvicie, empieza a tener, en muchos hombres empieza a haber un crecimiento de las glándulas mamarias. Si se consume cuando el hombre está creciendo, puede que el hombre no alcance su altura máxima. Y más allá de eso, los anabólicos producen daño renal, daño hepático, daño cardíaco. Entonces, esto es muy peligroso, sobre todo cuando el hombre está en la etapa de desarrollo, porque, como les dije, puede que quede menos altura de la que tiene que tener, pueden aparecer cambios en la voz, el hombre puede que afine su voz, porque el anabólico es una estructura, una molécula química muy semejante a la testosterona. Entonces, el cuerpo, asume que es testosterona y deja de secretarla. Entonces, por eso aparecen estas características. Aparecen problemas en las erecciones, aparecen problemas en la fertilidad, porque el hombre no puede producir espermatozoides porque no hay suficiente testosterona. Todo esto a causa de los anabólicos. ¿Ha quedado alguna duda de algo que hemos visto? ¿Algo no se entendió? No, Dani. ¿No? Bien. Bueno, muchachos, entonces, mañana seguimos con aparato reproductor. Vamos a ver el aparato reproductor femenino. Y entre el miércoles y jueves, el jueves, terminamos con reproductor y hacemos el TP. Así que, nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau, hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau. Pero Dani. Nos vemos, chicos. Chau, chau.